le ha demostrado al mundo que vale la pena enfrentar la barbarie. Aquí está, esta es la imagen del día, el vocero y canciller de la autoridad palestina que estuvo hoy de visita en Colombia para condecorar al presidente Petro con el gran collar de su país por sus posiciones en el ámbito internacional en relación con la guerra de Gaza. La ceremonia tuvo lugar esta tarde en el Salón de Gobelinos del Palacio de Nariño. Riyad al-Maliki dijo que también conversó con el presidente sobre la próxima instalación de una embajada de nuestro país en territorio palestino. De esta historia hablaremos hoy. Hacemos la toma. En Noticias 1 esta noche, canciller palestino condecoró hoy a Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Petro viajaría a Palestina en los próximos meses para inaugurar allí la embajada colombiana. El próximo recibo de la luz para los colombianos será un poco más caro, pero los siguientes 15% más baratos. El gobernador de Magdalena denunció al alcalde de Santa Marta por contratar al abogado que mantuvo subjúdice al exgobernador Caicedo con presupuesto del municipio. ¿Y en qué tal esto? El único capturado de la operación Artemisa contra la ganadería en Chiribiquete de 2019 solo tenía 6 gallinas ponedoras, pero lleva 720 días capturado sin ser llamado a juicio ni liberado. Y en los deportes, Gerson Caucha. Mónica, Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga disputarán la final de la Liga Colombiana. Y atención, porque ya hay fechas confirmadas. Final de la novela, Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid. El francés firmó por 5 años. Y el serbio Novak Djokovic sigue sumando récords. Hoy se convirtió en el tenista con más victorias en los Grand Slam. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Gerson Caucha. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información en este lunes festivo. Riyad al-Maliki, el vocero y canciller de la autoridad palestina, estuvo hoy en Colombia. Su propósito era imponer al presidente Gustavo Petro el gran collar de la autoridad palestina por las posiciones que él ha mantenido en el ámbito internacional sobre la guerra en Gaza. A las 2 de la tarde fue la ceremonia en el Palacio de Nariño. A su llegada a la Casa de Nariño, el enviado especial del gobierno palestino y ministro de Asuntos Exteriores, Riyad al-Maliki, junto con la comitiva diplomática que reside en Colombia, hoy condecoró al presidente Petro con el gran collar de la Medalla de Estado Palestina por sus acciones en favor de esa población. Esta, tengo que decirle que es quizás la más valiosa que he recibido. Durante la ceremonia de condecoración, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso advirtiendo que la posición de Colombia es siempre rechazar el genocidio y las formas de violencia entre pueblos. Comparado con Gaza, quizás estamos ante una Nakba peor que se desató sobre Colombia hace décadas y aún no termina a pesar de este gobierno. Aún esa lucha hay que librarla en Colombia y por eso en Colombia podemos entender y en América Latina lo que sucede en el alma del pueblo palestino y no podemos darle la espalda. No hay razón ética ni moral que nos impida levantar la voz cuando podamos. Según Petro, es necesario buscar la salida para que el conflicto entre Israel y Palestina finalice. Así que esa búsqueda difícil hay que encontrarla. De alguna manera Yasser Arafat sintió el instinto como Pizarro aquí en Colombia de lo que podía ser la posibilidad de la paz en el camino de la humanidad, una paz que es revolucionaria. Y consideró que extrañamente países que vivieron guerras históricas miren para otro lado cuando se trata de Palestina. Los socialistas que fueron exterminados por Hitler hoy no son capaces de detener el genocidio estando aún en el poder. Los grandes poderes mundiales están subordinados a un enorme capital financiero. El asesor presidencial para asuntos internacionales, Riyad al-Maliki, calificó de héroe al presidente Petro por sus acciones frente a Palestina. La tarea no ha sido sencilla. Por el camino, el sionismo le ha atacado con odio. Sin embargo, usted, con valentía y entusiasmo, le ha demostrado al mundo que vale la pena enfrentar la barbarie. Para el diplomático, Petro pasará a la historia por defender la vida. Usted, señor presidente, lo está logrando. Está escribiendo su nombre y el nombre de cada colombiano en la historia, pero no cualquier historia, sino la historia escrita
por la humanidad y por los pueblos valientes. El cuerpo diplomático de ese país advirtió que está adelantando acciones para instalar próximamente y por primera vez la Embajada de Colombia en Palestina. Miguel Ángel Peñaranda tuvo la oportunidad de entrevistar al canciller al-Maliki luego de esta condecoración. Miguel. Así es, Mónica. Él dijo que además de la condecoración venía a dialogar con el presidente sobre la instalación de una embajada en Palestina y disipó los temores a sanciones de Israel por la posición colombiana, pues dice, no es el único en la región y las sanciones de Israel no suelen pasar de las palabras. Señor canciller, muchas gracias por estar en estos micrófonos de Noticias 1. En entrevista con Noticias 1, el enviado especial del gobierno palestino y ministro de Asuntos Exteriores, Riyad al-Maliki, explicó que viajó exclusivamente a Colombia para encontrarse con el presidente Petro, a quien considera un escudero en la lucha de los derechos de los palestinos víctimas de la guerra con Israel. Nosotros vinimos aquí a nombre de todos los víctimas de esa guerra, de ese genocidio, de toda la gente herida, y gente está en la lista de la muerte, para decirle gracias por esa posición que usted ha tomado durante ese tiempo tan difícil. Después de condecorar a Petro con el gran collar de la medalla del Estado Palestina, el canciller aseguró que Colombia en cabeza de Petro tuvo el coraje de no aceptar el conflicto con Israel. Levantó la mano, levantó la voz y mostró el coraje, el liderazgo y para decir basta, que el pueblo colombiano no puede aceptar lo que está pasando contra el pueblo palestino. Y aseguró que Colombia no puede pensar en represalias de Israel. No tienen ustedes que preocupar por la reacción de Israel. Israel siempre reacciona en los primeros días, como hizo, por ejemplo, España, Irlanda y Noruega hace 2 días cuando reconocieron el Estado de Palestina. Pero el resto del tiempo creo que las cosas pueden irse en forma muy normal. El vocero del Estado palestino anunció que pronto se dará la apertura de la Embajada de Colombia en ese país. Estoy hablando también ahora con el canciller para ver cuándo y cómo se puede abrir esa embajada. La presencia de una embajada en Palestina, eso puede ayudar y profundizar y aumentar las relaciones bilaterales. Noticias 1 pudo establecer que según como avancen los acuerdos para la instalación de la embajada colombiana en Palestina, el presidente Petro viajaría para su apertura. Horas antes de la condecoración, Gustavo Petro le habría pedido al embajador de Israel que permanecía en Colombia a pesar del rompimiento de relaciones con ese país, que ordenó el presidente que abandone el país antes del final de este mes, medida que el gobierno israelí ha respondido calificándolo a él como seguidor del grupo terrorista Hamas. El gran collar de la medalla del Estado Palestina. Horas antes de que el ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, le impusiera una medalla al presidente colombiano, Petro le exigió al embajador de Israel en Colombia, Ali Dagan, abandonar el país antes de terminar este mes. La organización terrorista Hamas atacó el Estado de Israel. El diplomático israelí no se ha referido a la instrucción del gobierno Petro y ha dedicado este día a publicar varios mensajes con fotografías de niñas, madres y abuelas asesinadas por Hamas. Además, informó que estos ancianos de 85, 80 y 79 años que estaban secuestrados fueron asesinados junto con otro israelí de 51 por el movimiento de resistencia islámica. Las relaciones entre los gobiernos de Israel y Colombia se rompieron por decisión del presidente Petro hace un mes. Que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Nosotros insistimos que el gobierno de Israel debe ceñirse al derecho internacional humanitario. 8 días después, el presidente Petro continuó sus mensajes contra el gobierno de Israel, indicando que el primer ministro Benjamin Netanyahu debía ser detenido. Netanyahu no detendrá el genocidio, lo cual implica una orden de detención internacional de la Corte Penal. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó de antisemita al presidente Petro y les restó importancia a sus afirmaciones. Israel no se dejará sermonear por un partidario antisemita de Hamas, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre. ¡Qué vergüenza, presidente Petro! La opresión absoluta con el genocidio. Ante los insistentes mensajes de Petro contra el gobierno israelí, funcionarios de la embajada y miembros de la comunidad judía en Colombia prefieren guardar prudente silencio.
Por cuenta del mayor precio de la generación de energía térmica sobre la hidráulica, el siguiente recibo de la luz para los colombianos subiría este mes, pero por cuenta de otra resolución de la CREC podría reducirse hasta un 15% en las facturas siguientes. Marta. Mónica, los generadores de energía aseguran que a ellos no se les puede atribuir el alza en la próxima factura, sino que según ellos, el gobierno no habilitó a las generadoras de energía térmica para formar parte del mercado de energía en bolsa. Este mes los usuarios sentirán el coletazo del fenómeno del Niño con un incremento de 35 a 40 pesos por kilovatio en su factura de energía. Esto por cuenta de la resolución que expidió en abril pasado el Ministerio de Minas, excluyendo a las térmicas de la formación de precios de energía en bolsa que encarecieron la tarifa final a los consumidores. Según el director de la CREC, Omar Prías, el impacto en el bolsillo de los ciudadanos no será tan alto. Un hogar que consuma, por ejemplo, 1.000 kilovatios hora al mes pagaría cerca de 4.000 pesos de más en junio. No hay un impacto relativo, por varias razones, pero no hubo un impacto fuerte, que si se hubieran duplicado el valor de las tarifas no se dio. Sí se subió un poco porque las térmicas obviamente tienen un costo en su AOM que implica un incremento en el kilovatio hora. Sin embargo, se espera que los usuarios empiecen a sentir una disminución progresiva en las tarifas tras el anuncio del gobierno de asumir la deuda por opción tarifaria autorizada en el gobierno Duque. Y ahí nadie dijo nada. Durante la pandemia para congelar los precios y que hoy supera los 5 billones de pesos, de los cuales cerca de 2.5 billones corresponden a la región Caribe. Si se toman las medidas que el gobierno nacional ha dicho desde el punto de vista de opción tarifaria, lo que puede verse en los próximos meses es una reducción en las tarifas. Según los gremios del sector energético, el que el gobierno se haga cargo de esta deuda podría significar una caída cercana al 15% en la tarifa de energía, con una disminución promedio de 100 pesos por kilovatio. Más o menos lo que nosotros hemos estimado es que eso puede estar del orden de 100 pesos aproximadamente. Por ejemplo, una empresa como Afinia estaría disminuyéndole 100 pesos, una empresa como Aire como 70 pesos, pero estaría más o menos cercano a eso, cercano a los 100 pesos en todo el país esa disminución. Eso representa casi un 15% del total de la tarifa. Por ahora el gobierno sigue analizando varias fórmulas para reducir no solo la tarifa de energía, sino también los demás servicios públicos. El gobernador de Magdalena denunció que el alcalde de Santa Marta está utilizando dineros públicos para pagarle al abogado que mantuvo subjúdice durante 2 décadas al exgobernador Carlos Caicedo de su mismo movimiento político. Camilo. Mónica, le preguntamos al respecto al abogado Quintana, quien nos remitió un informe en el cual efectivamente el exgobernador Caicedo está mencionado en múltiples ocasiones y dijo que con base en ese informe se entiende por qué Caicedo y el gobernador le tienen miedo. El gobernador de Magdalena, Rafael Martínez, denunció que el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, contrató con dineros públicos al exdirector del CTI, Julián Quintana, que fue el encargado de perseguir al exgobernador Carlos Caicedo de su mismo movimiento político Fuerza Ciudadana, involucrándolo por crímenes paramilitares. Este personaje, que es un exfuncionario de la Fiscalía condenado por la Procuraduría precisamente por manipular procesos y testigos, ahora con recurso público va a empezar a perseguirnos. El contrato fue suscrito el 4 de abril y fenece en diciembre 31 por 396 millones de pesos para brindar asesoría jurídica, investigación forense, representación judicial y extrajudicial, capacitación y defensa técnica integral. El proceso contra Caicedo, que construyó un grupo político de izquierda luego de su salida como rector de la Universidad de Magdalena, consistía en imputarle a él la autoría intelectual del crimen de 3 sindicalistas de la universidad. Quintana, que salió de la Fiscalía sancionado por la Procuraduría e investigado por manipulación de audios de la investigación del caso Uribe, es el representante de las víctimas en el proceso. Ahora a obrar como abogado en todos los procesos que se nos llevan, entre otras cosas, montados por estos mismos mafias, a Carlos Caicedo y a Rafael Martínez en los diferentes juzgados de la ciudad de Santa Marta. En febrero del año pasado, la Fiscalía tuvo que precluir el caso contra Caicedo porque ni el CTI ni la oficina de Quintana pudieron demostrar en 20 años la supuesta relación del entonces rector de la universidad con los crímenes. Los antecedentes de este señor que está condenado por la Procuraduría son precisamente esos. Es decir, ha sido condenado por manipular procesos, manipular testigos en favor de, en este caso,
narcotraficantes. En 2019, luego de que la Corte Suprema descubriera que los audios de la investigación a Álvaro Uribe por soborno a testigos estaban incompletos, se ordenó una investigación en la que se recibieron testimonios, según los cuales Quintana habría dado la orden de no grabar todo, pero desde entonces se desconocen los desarrollos de esta investigación. Noticias 1 contactó a la alcaldía de Santa Marta para pedir sus aportes a esta noticia, pero no recibió respuesta. Los promotores de la elección del escogido por alumnos, profesores y egresados de la Universidad Nacional como rector están recibiendo amenazas de muerte mientras esperan que la justicia decida sobre los argumentos de sus reclamos. A la parálisis de la Universidad Nacional, ahora se suman amenazas de muerte que han recibido profesores en contra del informalmente posesionado rector José Ismael Peña. Una persona que se autodenomina tirador, no sé qué, me mande un mensaje de Twitter amenazándome de muerte con un GIF donde hay un tipo apuntando con un fusil, una mira telescópica y un texto que dice que la UNAL oficial hay que limpiarla de terroristas. Ya había enviado otro antes ese mismo señor y que un terrorista de esos de los cuales hay que limpiar pues soy yo. La cuenta desde la cual recibió las amenazas se denomina Tirador Silencio. Tiene más de 7.000 seguidores y comparte contenidos de ultraderecha. Es una amenaza de muerte que me están haciendo por denunciar que en la Universidad Nacional pensamos que hay irregularidades en el manejo de los recursos. Sati Sabal lidera a un grupo de 700 profesores que radicaron una revocatoria de mandato en contra de un miembro del Consejo Superior Universitario, Diego Torres, quien representa a los profesores en este cuerpo colegiado que eligió a Ismael Peña, pero según el profesor amenazado, sin corresponder a quienes lo eligieron. Más de 700 docentes porque no nos representa, o sea, no votó por quien se había comprometido a votar, que era por quien ganara la consulta, nos traicionó, mintió. Frente al señalamiento respondió Diego Torres. Tenemos personas que no están de acuerdo con el actuar que uno tiene. Hay otras que están de acuerdo con el actuar. Entre tanto, el profesor Leopoldo Múnera, ganador de las consultas ante los 3 estamentos de la comunidad universitaria, egresados, estudiantes y profesores, espera la demanda de nulidad que presentó ante el Consejo de Estado contra Ismael Peña. La designación del profesor Peña es ilegal e ilegítima y entonces me mantengo firme y que tengo un apoyo de la comunidad universitaria. Leopoldo Múnera, a pesar del ambiente que hoy reina por la crisis de la universidad, no desiste en sus propósitos de llegar a la rectoría de la primera universidad de Colombia. Un incendio de grandes proporciones que está en la zona del Parque de Salamanca, conocido como la Isla 1928, está contaminando el aire de Barranquilla. Los bomberos intentan controlar que, como otros recientes, podría haber sido provocado por invasores de tierras. Un incendio forestal se registró hoy en inmediaciones de la isla Parque Salamanca, orillas del río Magdalena. Al lugar acudieron el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla y de Sitio Nuevo, con el apoyo de la Capitanía de Puerto. Desde diferentes puntos de la capital del Atlántico, la gente por medio de las redes sociales registró el hecho donde se observó la columna de humo producto de la conflagración. Para algunos ambientalistas, este tipo de situaciones no son la primera vez que se presentan. Unos procesos de ecocidio que se están dando sobre este ecosistema para la extracción de carbón vegetal, la cual ha venido provocando pasivos sobre toda la ciudad de Barranquilla, pero principalmente en sus zonas más cercanas a los litorales costeros. A través de su cuenta X, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena dijo que evaluará las afectaciones ambientales e iniciará las actuaciones administrativas que permitan determinar y sancionar a los responsables. La reforma pensional está a punto de ser aprobada en el Congreso, pero también están cantadas las maniobras de la oposición para conseguir que no logre cumplir su trámite y se hunda por no terminar su trámite en esta legislatura. La Cámara de Representantes tendrá un total de 11 plenarias desde este martes 4 de junio y hasta el jueves 20 de junio, las cuales no todas son para debatir la reforma pensional, por lo que hay incertidumbre en la bancada de gobierno. El escollo más grande que tenemos son los tiempos. Estamos muy apretados con una línea de tiempo muy cortica. Con solicitudes de audiencias, de debates de oposición, con elección de contralor. Además de los tiempos limitados, los representantes que apoyan la iniciativa prevén maniobras de la oposición como romper el quórum, interponer recusaciones, tutelas y así detener el trámite. Pero si sacuden a toda esa triquiñuela y tal,
es probable que estemos muy presionados y estemos contra el tiempo. Pensando en que algunos miembros de la oposición van a hacer las dilaciones posibles, estamos preparando y organizándonos para el tema. Desde el mismo gobierno nacional interpretaron la serie de solicitudes de debates de moción de censura contra ministros del gobierno Petro que debe agendar el presidente de la Cámara. La oposición, para intentar bloquear la agenda legislativa, ha planteado 5 mociones de censura faltando menos de un mes. Pues eso es una clara estrategia. Representantes confían en que con los avances logrados en Senado y Cámara, el trámite sea ágil. La bancada liberal, la del Partido Liberal en el Senado de la República, discutió con profundidad la reforma pensional y construyó un acuerdo. La oposición, a su vez, no desconoce que intentará frenar el trámite para que llegue el 20 de junio sin votarse. Romper el quórum, ¿estaría dispuesto a romperlo si es necesario? Sí, claro. Es un tema democrático, es una herramienta que nos permite el Congreso. Utilizaremos los mecanismos legales que establezca y contenga la ley quinta, que es el reglamento de nosotros los congresistas, para que en el tiempo que ya se aproxima en la terminación de esta legislatura no pase esta reforma. Nuestro propósito es evitar que este proyecto sea aprobado por vía de votación. De momento, la reforma pensional aparece como 10º proyecto de ley de los registrados en la agenda emitida por la presidencia de la Cámara. Los representantes que la apoyan pueden solicitar que su ubicación sea más arriba y así garantizar que comience su discusión. Claudia Sheinbaum es una mexicana de pura cepa, hija de lituano y rumana. Nació y creció en Ciudad de México y desde la infancia se involucró en las luchas sociales, pues sus padres, ambos profesores, protagonizaron la lucha contra la impunidad por la masacre de estudiantes de 1969. Estudió física en la UNAM y su maestría becada en la Universidad de Berkeley. Como estudiante fundadora del Partido de la Revolución Democrática y luego secretaria de Ambiente del alcalde López Obrador. Sus matemáticas fueron útiles cuando el exalcalde alegó el fraude que le quitó el triunfo electoral y en la campaña que luego lo hizo presidente. Ella tiene un hermano, Julio, que aquí se ve con Mercedes Barcha, la esposa de Gabriel García Márquez, que es la suegra de su otra hermana, Adriana, esposa de Rodrigo García Barcha y con quien tiene 2 niñas. Su relación con el presidente Petro fue destacada por él hoy con esta fotografía. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, nació en la Ciudad de México en 1962 y se graduó como ingeniera física de la Universidad Autónoma de México y doctora en energía y medio ambiente en Berkeley, California. Desde su época de estudiante, Sheinbaum incursionó en la política de la mano de Andrés Manuel López Obrador, quien le entregará la banda presidencial el próximo 1 de octubre. Gracias hoy al pueblo de México. Este es tu triunfo. Su padre y su madre son judíos. Ellos fueron profesores y activos en círculos de izquierda mexicana. Ella contrajo matrimonio con uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática, PDR, de quien se separó años más tarde sin separarse del activismo político. Participó en el movimiento estudiantil del 86 que enfrentaba a las políticas neoliberales que querían aumentar los costos educativos. ¡No caigamos en provocaciones! En tercer lugar, pido a los compañeros del CEU que están en esta ala que abran una valla para el momento en que tengan que pasar los compañeros de la comisión. En el 2000 se unió al gabinete del alcalde de Ciudad de México, López Obrador, como su secretaria de Medio Ambiente, en donde además fue parte fundamental de la creación del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, en principio como organización y luego como partido político. Iniciamos tocando casa por casa. Venimos de parte del licenciado López Obrador. En 2015 se convirtió en la primera delegada de Tlalpan, la alcaldía más grande de Ciudad de México, lo que la llevó en 2018 a ser elegida popularmente como la primera jefa de gobierno de la capital mexicana con una fuerte política social. Y antes de terminar su periodo, se convirtió en presidente del partido político Morena, fundado por el presidente López Obrador, que le daría un espacio en la contienda presidencial, que hoy la tiene en lo más alto de la política mexicana. La nueva presidenta de México es también cuñada de Rodrigo García Barcha, el productor de cine, hijo de García Márquez y en consecuencia tía de 2 de las nietas del Nobel de Literatura colombiano.
Colombia no es un país rico, pero tampoco está en la lista de los más pobres, lo que indican los indicadores. Los países africanos dominan el top 20 en el índice de pobreza que publicó la revista Global Finance. Haití, en donde cada ciudadano gana y gasta $3.100 por año, es el primer latinoamericano en la lista. Honduras está en el puesto 55, Nicaragua en el 58, Venezuela en el 60 y Colombia en el 102. Esto indica que somos menos pobres, pero más honrados. Esto es lo que indican los indicadores. Cambiar de una personalidad derrochadora a una ahorradora pasa por cuidar las compras, ahorrar y aprovechar con astucia las oportunidades de crédito. Controlar y manejar responsablemente su dinero le ayudará a mantener sana su economía personal. Antes de hacer cualquier compra, analice si realmente la necesita. Cuide su salud, cuidar su alimentación y hacer ejercicio es una manera de ahorrar dinero a largo plazo. Aunque parezca que la vejez está lejos, empezar desde joven a ahorrar para su vejez le generará más tranquilidad cuando le llegue la edad de retiro, incluso si no logra una pensión. Si usa tarjetas de crédito, tenga en cuenta los intereses que paga mes a mes para que tenga conciencia de lo que está gastando. Aprenda a invertir. Esto es una herramienta esencial para que su dinero crezca. Los instrumentos diversificados como los fondos para el retiro hacen que invertir sea cada vez más fácil. Vea el ahorro como un gasto para su futuro y para el tiempo de vacas flacas. Para conformar uno, lo más fácil es empezar poco a poco. Un cirujano hábil puede desarrollar una intervención quirúrgica de alta complejidad lejos de los expertos, pero conectándolos a ellos a las imágenes de realidad aumentada con dispositivos de video en el quirófano. La prueba ya se hizo en Popayán. La clínica La Estancia de Popayán ha implementado transmisiones en tiempo real para atender complicaciones médicas en pacientes en el menor tiempo posible. En la institución médica ya se han realizado 5 intervenciones enfocadas en tratar enfermedades venenosas que requieren de un grupo médico especialista en extraer trombos. Todos los asistentes a nivel latinoamericano podían ver tanto lo que hacía con mis manos, lo que se veía en la pantalla del angiógrafo. Con el uso de pantallas y gafas virtuales en el quirófano, el cirujano puede conformar el equipo de su cirugía con expertos en técnicas endovasculares de cualquier parte del país, que pueden hacer observaciones o dar instrucciones en tiempo real. Estamos en una región que no está tan fácil la accesibilidad por diferentes motivos. Y digamos que podemos alcanzar más personas. Con este tipo de técnicas se pueden realizar no solo procedimientos médicos, sino también eventos académicos que puedan poner en prácticas médicas supervisadas. Aquí le va a dañar los dedos. Los primeros procedimientos quirúrgicos contaron con la participación de médicos de Perú, Costa Rica, Ecuador y Panamá, que ya hicieron parte de una cirugía endovascular de pacientes caucanos. Ya regresamos, este es Noticias 1, la red independiente. El acueducto de Bogotá identificó a los barrios más y menos ahorradores de Bogotá y sus alrededores. Mes y medio después de que la administración distrital convocara al racionamiento a los bogotanos, aún la ciudad no llega a tener un consumo promedio menor a 15 metros por segundo. La empresa de acueducto y alcantarillado pudo establecer cuáles son los barrios que más ahorran agua. Chapinero en la UPZ Chapinero Central, Chicolago y El Refugio. En Bosa, la UPZ del Apogeo y en Rafael Uribe Uribe, UPZ Diana Turbay y Marruecos. En estas 6 zonas, el ahorro de agua en los hogares ha oscilado entre el 9,88 y el 13,91%. Para estos usuarios comprometidos con nuestro objetivo común del ahorro de agua, nuestro reconocimiento y agradecimiento por ser parte activa en la solución de esta contingencia derivada del cambio climático. Pero también se pudo conocer que sectores, aunque hacen parte de las zonas que se encuentran en racionamiento durante 24 horas, tienen una reducción menor del consumo residencial de agua. Estas son la UPZ Río Tunjuelo de Ciudad Bolívar, la UPZ Corabastos y Patio Bonito en Kennedy, la UPZ Bosa Central en Bosa, la UPZ 20 de Julio en San Cristóbal y la UPZ Tibabuyes en Suba.
Para estos usuarios, nuestra invitación a unirse al ahorro voluntario del agua. Lo que sigue siendo un reto para la administración es la insuficiencia del esfuerzo ciudadano por ahorrar, pues el consumo diario, que comenzó por encima de 17 metros por segundo, hoy se leyó apenas en 15,64 metros cúbicos por segundo. El nivel actual del sistema Chingaza, el más importante de Bogotá, continúa en ascenso. Ahora reporta un llenado de 31,28% de su capacidad, pero al ritmo que los bogotanos la siguen consumiendo, aún no da la seguridad de que en octubre, cuando comience la siguiente temporada seca, vaya a llegar al 70% que los expertos recomiendan. Las familias con 2 o menos salarios mínimos tienen la opción de aplicar para un subsidio de arrendamiento mientras pagan la cuota inicial de su vivienda propia. Si usted está interesado en comprar una vivienda pero no cuenta con los recursos suficientes para hacerlo, hay varias opciones para empezar a ahorrar y cumplir su propósito. Una de ellas es el subsidio de arrendamiento. Con este beneficio, las personas recibirán una ayuda de más del 40% de un salario mínimo en el pago del arriendo mensual, siempre y cuando se encuentre en proceso de pago de la cuota inicial de una vivienda de interés social nueva o usada. Con este beneficio, que se otorga hasta por 2 años, usted podrá ahorrar e ir pagando su vivienda. Para ello, debe cumplir algunos requisitos. El primero de ellos es estar afiliado a cualquier caja de compensación familiar, ya que a través de esta se hace la solicitud del subsidio. Tener ingresos iguales o inferiores a 2 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, 2.320.000 pesos al mes. No puede ser propietario de una vivienda anterior ni haber accedido a subsidios. La residencia para la cual se pide el subsidio no debe estar sujeta a embargos ni hipotecas. No puede encontrarse en una zona de riesgo y debe ser apta para habitar. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.